Muy buenos días. Es domingo. Sí, ya es día de que preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Te hago una pregunta. ¿Ya guardaste ese momento de silencio para abrir tu corazón, para prepararte genuinamente a ir al encuentro con Dios? Porque definitivamente es muy importante cuando vamos a aprender algo nuevo, ir con la actitud de escucha, de estar abiertos, de dejarnos sorprender. Y ciertamente cada vez que vamos a la Eucaristía debemos de ir con esa actitud para escuchar la voz de Dios. Recuerda que Dios no nos dice lo que queremos escuchar. Dios no es como un vendedor o un publicista que va a tratar de acaparar nuestra atención para decirnos cosas agradables a nuestro oído. No, Jesús lo que quiere es llevarnos a la verdad, enseñarnos el camino que es el mismo, y a veces nos dice cosas que no nos gusta oír, porque definitivamente toda corrección implica ese sentido de dolor, de sufrimiento, para poder enmendar nuestro camino. Pero también preparar nuestro corazón es como ir con esa disposición para disfrutar una comida. Si tú vas al restaurante a regañadientas, sin hambre, sin apetito, de mal humor, no vas a disfrutar el platillo, la comida, te vas a ver mal. Y alguien pudiera decir, pues por eso mejor no voy. No, el problema es de que si no comes te vas a morir. Y en este sentido, más bien lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud para poder disfrutar, escuchar, entender, aprender y crecer de cada encuentro que tenemos con Dios. Sin más, te voy a leer el Evangelio. Y el Evangelio de este domingo, cuando yo lo meditaba de manera personal, creo que aprendí más de lo que no dice que de lo que dice. Parece que las cosas que hay atrás de estas palabras movían muy fuerte mi corazón, quizás por la situación en la que estamos viviendo, por la época en la que estamos viviendo, donde todo lo queremos fácil. Pero bueno, escuchemos juntos el Evangelio y abramos nuestro corazón para dejarnos sorprender por lo que Dios quiere decirnos. Dice así: en aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirán más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú? ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y cuando leí este texto yo dije, seguramente este texto es un conjunto de dichos y por eso está de esta forma y son varios temas separados. Un tema es la fe y otro tema es el servicio. Pero cuando lo leía y trataba de meditarlo, me daba cuenta que era el mismo tema. Y Jesús siempre gira, siempre cambia nuestra forma de pensar. Y es que precisamente acercarnos a Jesús tenemos que ir con toda la disponibilidad, como la arcilla se acerca al alfarero, ser dóciles, porque mientras más duros estemos en nuestro pensamiento, pues nos va a quebrar. Y parece que eso es lo que sucede. El Evangelio no dice exactamente, no nos dice más bien, no dice qué sucedió antes para que los discípulos le pidieran a Jesús: aumentanos la fe. Pero basta con leer los capítulos anteriores en el Evangelio de San Lucas para traer a nuestra memoria o conocer 4 milagros muy grandes que tienen mucho que ver entre fe y el milagro. Por ejemplo, cuando aquellos 4 amigos descienden a un enfermo
Jesús se sorprende al ver la fe de ellos y claro está que curó al paralítico. Otro texto muy fuerte es la fe del centurión romano, aquel que profesa: con solo una palabra tuya a mi siervo sanará. Jesús dice: nunca he visto una fe tan grande en Israel, refiriéndose a la fe de ese centurión, y el milagro sucedió. ¿Recuerdas aquella mujer que llora, que ella parece que era una prostituta, que llora a los pies de Jesús y que Jesús cuando vuelve a ella le dice: tu fe te ha salvado? Una gran relación entre fe y el milagro que sucede. O la mujer hemorroísa, aquella que llevaba flujo de sangre en su interior y que decía: con solo tocar la orla de su manto quedaré sana. Pues bien, aquella mujer lo tocó y quedó sana. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Tu fe te ha sanado. Pareciese que hay una gran relación, y lo hay, entre la fe y el milagro que pedimos, solicitamos o necesitamos, ¿verdad? Cuando tenemos mucha fe, Jesús dice: de acuerdo a tu fe, conforme a tu fe, porque grande ha sido tu fe, que se haga conforme. O sea, parece que hay una gran relación. Cosa que quizás a los apóstoles les faltaba poquito o mucho, porque cuando viene la tormenta, ¿recuerdas? Que se empiezan a hundir, tienen miedo y Jesús voltea y les dice: ¿por qué tuvieron fe? O cuando incluso Pedro se está ahogando y lo saca, Jesús reprocha la falta de fe de ellos. ¿Qué habrá sucedido para que los discípulos se acercaran a Jesús y pedirle: aumentanos la fe? Quizás entre ellos estaban dialogando como cuando venían de la misión sobre cuántos milagros habían visto y uno de ellos dijo: es que yo tengo más fe que tú. Y entonces pues empezaron a ver: ¿recuerdas el milagro? ¿Recuerdas cuando Jesús dijo? Se acercan todos y le dicen a Jesús: aumentanos la fe. Pero Jesús da un giro a esta petición que es muy buena. Y el día de hoy, cuando hablamos de la fe como un requisito para tener milagro, a todos nos gusta escuchar esa clase de temas, ¿no? Yo quiero tener fe, ¿cómo aumentar la fe? Tener milagro en 5 pasos. Y casi todos queremos tener la fe y: Señor, por favor, concédeme este milagro, cualquiera que sea. En esta ocasión, Jesús va a dar un giro a lo que se entiende por la fe. Y un giro muy fuerte que va a sacudir a los apóstoles con una frase muy propia de Jesús, de esas frases exageradas para poder señalar la importancia de la enseñanza, que no se olvide. Frases exageradas de Jesús, que es una pedagogía. Por ejemplo, cuando Jesús les dice a los fariseos: ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Verdad que ningún fariseo se tragaba un camello? Jesús está diciendo que le ponían mucho interés a las pequeñas cosas de la ley. Pagaban el diezmo de la menta, del comino, pero olvidaban lo más importante: el amor. Aquella frase: cuelan el mosquito y se tragan el camello. Una exageración de Jesús. Otra exageración de Jesús: ¿cómo es posible que veas la paja en el ojo de tu hermano y no te des cuenta de la viga que hay en el tuyo? Nadie puede llevar una viga en el ojo, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo es: ¿cómo te das cuenta del defecto pequeño que tiene tu hermano y no te das cuenta de los grandes defectos que tú tienes? Primero date cuenta de tus defectos y no vas a tener tiempo de ver los defectos de los demás. Pero la frase es exagerada. ¿Cómo le dices a tu hermano: déjame te quito esa pequeña paja que llevas en tu ojo? Y no te das cuenta de la viga que hay en el tuyo. Nadie lleva una viga en su ojo. Otra frase exagerada que vemos en este evangelio y que nos debe de sacudir para entender la enseñanza es: si tuvieras fe, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza, tú le dirías a aquel árbol frondoso: arráncate y plántate en el mar, y él te obedecería. O le dirías a aquella montaña: muévete, y se movería. Es algo exagerado, pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que hay atrás de esta frase? Viene en la parábola de a continuación de aquel siervo, aquel que va a servir. Si los discípulos se acercaron a Jesús para decirle: aumentanos la fe,
porque ellos querían hacer milagros. Aumentanos la fe porque yo quiero tener un milagro. O yo sé que aquel tiene más fe porque hizo más milagros en su misión que la mía. A mí también auméntame la fe para yo también hacer milagros. Jesús con esta frase les da todo un giro. No presuman lo que no tienen. La fe no es para presumir, es para vivirla. La fe no es para adquirir cosas, es para vivirla. Si tuvieran fe, aunque fuera del tamaño de un grano de mostaza, ustedes le dirían a ese árbol, arráncate y plántate. Si tuvieras fe, aunque fuera del tamaño de mostaza, no necesitarías decirle nada a ningún árbol si tuvieras fe. ¿Qué es la fe? Y ahí es donde entramos en muchos conflictos, porque nos gusta mucho entender la fe y contemplar la fe como aquello que nos va a dar el milagro, ¿verdad? Ten fe y sucederá. Que se haga conforme la fe. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Oh, sí, Señor, yo creo, ¿verdad? Y nos gusta inclinarnos mucho hacia aquello. Pero la fe no es solamente un ejercicio intelectual. La fe es creer y adherirme, aceptar, vivir conforme a lo que creo. Es como los novios cuando se van a casar. Ellos aceptan intelectualmente y emocionalmente a su novia, o a su novio, pero el compromiso es de vivir conforme a lo que acaban de profesar, el amor, cada día de su vida, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Si no, no es amor. La fe es ese creer y aceptar. En otros textos nosotros vemos a los demonios que profesan fe en Jesús. Cuando los demonios dicen, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús los manda a callar. ¿Los demonios hacen un acto de fe? No, los demonios creen que Jesús es el Señor, pero los demonios no aceptan la voluntad de Dios en su vida, y eso es tener fe. Sí, fe es creer en aquello que no vemos, es esperar como si ya lo tuviéramos. Fe es vivir en el momento presente. Y no estarnos lamentando por lo que no tenemos aún. El que tiene fe ya vive en libertad. Por eso pienso que en este tiempo en donde se nos están presentando tantas espiritualidades, donde la fe se nos propone como algo mágico, como no necesitamos compromiso, como yo puedo orar desde mi casa, ¿para qué voy a confesarme con el sacerdote? ¿Para qué tengo que ir a misa todos los días o todos los domingos si yo puedo? O sea, esa espiritualidad que está entrando cada vez más y más y más en los ambientes cristianos, una fe mágica, no existe. Ya Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obras, y no se refiere a obras de que yo hago tantos milagros cuando predico o tantos milagros suceden en este retiro, no. La verdadera fe es el compromiso que tengo. Y aquí es donde a lo mejor muchos no nos gusta escuchar esto, pero los primeros cristianos les fue muy mal en su vida. Los primeros cristianos fueron martirizados. Los primeros cristianos perdieron muchas cosas, toda su vida, sus terrenos, sus casas, sus negocios, todo porque tenían fe. Y entonces pudiéramos nosotros pensar, pero entonces no tenían fe porque no prosperaron económicamente en su vida. No, tenían mucha fe. De tal manera que todo su corazón estaba puesto en los bienes de arriba. Pensar, por ejemplo, en San Bartolomeo, me sorprende, hace poco estaba leyendo un poco de él, que en vida, él estaba vivo, le arrancaron toda la piel, lo despellejaron y lo dejaron así. Claro, murió por infección y todas las cosas, pero imagina el dolor que debió de haber sufrido San Esteban, todos esos mártires. ¿Y tenían fe? Sí. No nos adelantemos, fe no significa que vayas a sufrir, no. Los mártires vivían felices en su corazón, aunque les estaba yendo muy mal. Pero, ¿qué es fe? No nos adelantemos, ¿qué es fe? La fe no es resignación, para nada. La fe es, en tal caso, un acto de
pudiéramos decir, de rebeldía, de crecer, de luchar, de pelear, aunque me esté yendo mal. Fe es aquello que me dice, levántate y sigue peleando, levántate y sigue caminando, levántate y sigue luchando. La fe es aquello que me da fuerzas para seguir peleando, aunque no vea yo los resultados en ese momento. Comparo la fe como, por ejemplo, en la obediencia. ¿Es obediente solamente el que obedece? Un hijo obediente, ¿es obediente solamente cuando obedece, cuando le dicen cosas a su conveniencia? Vamos de vacaciones y el hijo bien obediente. Vamos a la playa y el hijo bien obediente. Vamos a la escuela, vente a almorzar y el hijo ahí reniega. No, el hijo obediente obedece en las cosas que le convienen y en las cosas que no le gustan. Es obediente. El que tiene fe cuando lucha, pide y ve los resultados, al igual que cuando lucha y pide y no ve los resultados, porque se adhiere a un bien mayor, a Dios, y en Él está puesta su esperanza, aunque no vea las cosas de aquí de la tierra. Fe no es resignación. En tal caso, fe es saber esperar con gozo. Fe es una fuerza sobrenatural que nos levanta y le da sentido a cada día de nuestra vida. Fe es el poder darlo todo, aunque no veamos nada, como en el amor. Darlo todo por el ser amado, aunque no veamos nada. La fe nos lleva a dar ese extra cada día. Por eso en esta parábola es compromiso, la fe es obediencia. Aquel siervo que va y trabaja no espera que al regresar el patrón lo felicite, pues por eso está trabajando, es un siervo. Jesús compara en este momento la fe como un trabajo de responsabilidad. Aunque no reciba nada, la fe te ayuda. La fe te hace vivir el momento presente. En el ejemplo que voy a dar al final, quizás nos va a ayudar más a entender qué es exactamente la fe y cómo nos ayuda a recibir un milagro que estamos esperando, pero el verdadero milagro no es el que estamos pidiendo, sino el poder vivir el presente con fe, que es con amor y con alegría. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos da la fe para seguir adelante cada día, que sea Él quien el día de hoy y siempre te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pensando en esta parábola del trabajador que hace lo que tiene que hacer, me venía este ejemplo y te lo digo como una anécdota. Dicen por ahí que había en un restaurante, pues una mesera que todos los días llegaba muy alegre y servía a todas las mesas. Y cuando le preguntaban, ¿por qué tú haces esto con tanta alegría? Ella respondía, es que oí que en una ocasión un cliente dejó una propina de $1,000,000 y yo tengo la fe de que un día ese cliente va a volver y a mí me gustaría atenderlo para recibir esa propina. Pasaron muchos meses, quizás años, y nunca recibió ella la propina. Y le preguntaron, ¿y de qué te sirvió tener esa fe si nunca recibiste la propina? Ella respondió, la fe a mí me ayudó a cada día disfrutar lo que hacía y hacerlo mejor. Al final del día, nunca me faltó nada porque tuve un trabajo y lo disfruté. Esa es la fe. La fe es esperar algo que no vemos, pero esperarlo de tal manera que es como si ya lo hubieras recibido, con alegría, con amor, y ahí se da el milagro. Si llegamos a recibir aquello que estamos pidiendo, gloria a Dios. Pero si no lo recibimos, ya ganamos como quiera, porque vivimos de acuerdo a nuestra fe, porque vivimos completamente entregados a Dios. La fe nos mueve a darlo todo en cada momento.
Y aquí es donde nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cuánta fe tenemos? No se trata de cuánta fe, sino más bien, ¿tenemos o no tenemos fe? ¿Lo estamos dando todo o no lo estamos dando? Porque punto intermedio no hay en el Evangelio. Que tengas un excelente día.